Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a la clase de economía de la unidad 3, la clase 2. Vamos a hacer un repaso de la unidad, perdón, del tema que vimos la clase pasada sobre, ya lo pueden ver en pantalla el tema. Fue la escuela clásica la que vimos. Vamos a hacerlo el repaso de manera rápida para comenzar el siguiente tema, ¿ok? Acuérdense que la unidad 3 es las escuelas de la economía en los siglos XIX y XX. La clase pasada hablamos de la escuela clásica. Dijimos que es cuando la economía se reconoce como ciencia, ¿verdad? Lo que estudiaba la economía, acuérdense que también estaba aunada o estaba unida por la política y la ética y la filosofía. No era una ciencia independizada como tal, como ciencia, apenas comenzaba a reconocerse, pero es importante que a partir de los pensadores como el caso de Adam Smith con su publicación La riqueza de las naciones, es como un salto que da la economía como ciencia para desarrollarse o reconocerse como tal. Hay principios que establecen este libro sobre la economía, ¿verdad? Como la propiedad privada, la no intervención del Estado, el bienestar social a través de la búsqueda individual, que era cosas que mencionábamos que no estábamos de acuerdo, ¿verdad? La importancia de la fuerza del trabajo y el capital, la agricultura, que también era una parte, una actividad económica importante en esa época de la escuela clásica, y pues el equilibrio, lo que se buscaba y la eficiencia, ¿verdad? Para el beneficio de la sociedad. Obviamente no para todos, solamente para los más ricos, ¿se acuerdan? Que mencionábamos esa parte que ahorita ya no aplica, pero pues que en ese tiempo se creía que era lo correcto. Hablamos de Adam Smith como el padre del liberalismo, el economista que hablaba de la propiedad privada y el mercado, que no quería que interviniera el Estado en la economía. Eh, el consumo de la producción, la distribución también, ¿verdad? Eran parte importante de este pensador. Y después de Adam Smith, con su publicación de La riqueza de las naciones, también tenemos a David Ricardo, que también fue economista inglés, el padre del comercio internacional, que trae a colación este concepto de comercio internacional. Le da una mirada a otros países, ¿verdad? Al intercambio comercial entre países, lo que beneficiaría obviamente pues a la economía y lo que se denominaría más tarde como la economía internacional. David Ricardo menciona el valor de las mercancías. Acuérdense que él habla del valor de uso y el valor de cambio, ¿verdad? De las monedas. ¿Qué más nos dice David Ricardo? Las leyes son las que van a dirigir la distribución del ingreso a trabajadores, a los dueños de la tierra. El principal objetivo de la economía eran estos, los dueños de la tierra y los trabajadores. Puntos importantes, pero que también había algunas en las que no estábamos de acuerdo tanto, ¿verdad? Robert Malthus o Tomás Roberto Malthus, que fue un británico que estableció que la importancia de la sociedad eran, más bien de la economía, era la sociedad y los alimentos. Acuérdense que les comentaba que este autor se enfocaba un poco más a la protección del medio ambiente, no como tal el desarrollo sustentable, pero él sabía que la explotación de la tierra no era adecuada porque los productos son finitos, ¿verdad? Los productos se acaban y la población crece, entonces llega un momento en donde los recursos naturales, los alimentos y los productos ya no van a ser suficientes para la población de un país, de un territorio, de un continente o de todo el mundo en general. Ahí está, estábamos aquí hablando de Juan Bautista Say, ¿verdad? Que es un economista francés que habla sobre su libro, su publicación, Principios de Economía, que les comentaba yo que va a ser pregunta de examen, Principios de Economía de 1817, la principal obra o la más importante de Jean-Baptiste Say. Él define a las etapas de la producción y la distribución y el consumo como parte importante de la economía en esa época, ¿ok? Producción, distribución y consumo van a ser para economista francés parte importante del desarrollo de la economía. Habla de la ley de mercados, donde los productos se deben de cambiar por otros, donde existe la oferta y la demanda, y en donde el capital es el valor más importante de todas las cosas que se llama el capital productivo, ¿verdad? El dinero, ¿ok? Y con eso fue lo que vimos en la clase pasada.
de la escuela clásica. Hoy vamos a hablar acerca de otro tema que es la corriente neoclásica. ¿Ok? A ver, déjenme compartir pantalla. Aquí la van a ver. Ahí está. Hoy vamos a hablar acerca de la teoría neoclásica. Déjenme expandirla. Ahí está. Teoría neoclásica. ¿Cuáles son los antecedentes de esta escuela? A partir de 1870 es cuando surgen economistas neoclásicos que le dan, que le dan una nueva visión a la economía, enfocando su atención en las preferencias de los consumidores. Aquí ya se habló de un poco más del desarrollo de esta economía como ciencia y ya surgen los conceptos como consumidores y explica la formación de los precios, pero no en cuanto a la cantidad de trabajo para producir bienes, sino en cuanto a la utilidad de preferencia de los consumidores para obtener una unidad adicional de un determinado producto. ¿A qué se refiere con esto, chicos? Que ya no nada más es crear productos por crear. Ahora se van a crear productos que tengan mayor utilidad y a los productos que tengan mayor utilidad y el trabajo para las personas que los elaboran sean más, pues es lo que le va a dar un plus al costo de este producto, ¿ok? Ya no es nada más hacer un producto a lo sencillo, sino algo que tenga un plus, que nos dé un beneficio más de lo que nos puede dar, un plus, un extra. Eso es lo que se habla o a lo que se refiere con la utilidad de preferencia. ¿Por qué preferir este producto en lugar del otro, no? Aunque los dos sirvan para lo mismo, uno de los dos nos debe de ofrecer algo, un plus de utilidad. Dice, en esta escuela los mercados competitivos se dan porque los consumidores prefieren productos baratos y los productores los caros, por lo que se da un equilibrio en el mercado, lo mismo que sucede con el dinero, el trabajo y los mercados financieros. Es decir, ya existe la competencia de los mercados. ¿Por qué? Porque las personas que van a comprar los productos prefieren productos que cuesten menos, ¿verdad? Que sean baratos, pero los productores quieren hacer productos caros, por lo que hay un equilibrio en el mercado. Tanto va a haber productos caros como va a haber productos baratos. Y lo mismo pasa con el dinero, el trabajo y los mercados financieros, ¿no? Hay personas que van a ganar más dinero que otras, hay otras que van a ganar menos y se supone que de esta forma se da un equilibrio de acuerdo a lo que nos dice esta corriente neoclásica o esta escuela neoclásica. Después, los prestatarios necesitan invertir en actividades que les retribuyan más que los tipos de interés que tienen que pagar y los ahorradores desean obtener una utilidad mayor al préstamo que están haciendo. Es decir, aquí ya comienzan a surgir préstamos. Es decir, ustedes piden un préstamo para invertirlo en un negocio, pero los que les prestan el dinero necesitan obtener un beneficio de ese préstamo. Entonces, es a través de los réditos que les van a cobrar o que ellos van a obtener un beneficio extra de estos productos, ¿ok? En cuanto al trabajo, los salarios de los trabajadores están relacionados con la producción y las horas trabajadas principalmente por el cansancio y el tedio de los mismos. Es decir, depende de las horas que trabajen y de los productos que lleguen a hacer o del trabajo que tengan y que lo cumplan en el momento en que se les pide, es conforme se les van a pagar a los trabajadores, ¿ok? Pero también se les va a tomar en cuenta el cansancio y el aburrimiento de estos mismos. Esta corriente se enfoca principalmente en la operación de los mercados y no tanto en la intervención pública, es decir, lo mismo que en las anteriores, la no intervención del Estado en la economía, a eso se refiere con la intervención pública, ¿no? Es decir, que necesitan existir o darse participar puras empresas privadas en esta economía, pero pues como ya vimos que en la actualidad no es así, ¿verdad? Necesitamos que el Estado regule la actividad económica para que las legislaciones que por medio de esta sería beneficio para la sociedad o para la población de ese territorio, de ese país. Menciona que la distribución de la riqueza está relacionada con la inteligencia y el talento de las personas. También no concordamos mucho con esta corriente de pensamiento porque o sea, la distribución de la riqueza, es decir, que tú seas de clase alta, baja, media alta o media baja, tiene que ver con tu inteligencia o el talento de las personas. Muchas veces no es así. Yo sí creo que, por ejemplo, es necesario estudiar, por ejemplo, ¿no? Para obtener un buen empleo y un buen salario. Pero muchas veces la riqueza no está bien distribuida, está mal distribuida porque, por ejemplo, hay personas
que tienen dueños de territorios, que son dueños de territorios, de grandes extensiones de tierra, y hay personas pobres que son inteligentes pero que no tienen familia que les herede tierras o que les herede dinero, joyas, ¿verdad? Entonces ahí no tiene nada que ver la inteligencia y el talento de las personas con la distribución de los ingresos. Para todos, para las personas que tienen mucho dinero como las personas que tienen poco por parte de sus familias o herencia, de todas maneras el trabajo debería de ser equitativo, que todos recibieran el salario de acuerdo a las capacidades que tienen, ¿verdad? No solamente porque sean familiares o conocidos de alguna persona importante, pues les paguen lo que ellos nos están ganando, ¿ok? Vámonos con la siguiente página. Ahora, ya dentro de esta corriente clásica, ya viendo los antecedentes de qué trata, ¿quién es el fundador principal de esta corriente económica, de esta escuela neoclásica? El fundador principal, chicos, es Alfred Marshall, o en español, o como lo dijéramos nosotros, Alfredo Marshall, pero es más conocido como Alfred Marshall. ¿Cuáles son las aportaciones de este fundador, de este pensador, ¿no? De la época para la escuela neoclásica? Dice primero un poco de su vida. Sin duda, un personaje relevante en esta corriente neoclásica fue Alfred Marshall. Alfred Marshall nació en Reino Unido y estudió matemáticas en la Universidad de Cambridge en 1865. Por si hay alguna pregunta relacionada con su vida, entonces ya aquí estamos dándoles un poco de información acerca de la biografía de este personaje, ¿verdad? Es un personaje de la corriente neoclásica que nace en Reino Unido y quien estudió matemáticas en Cambridge en el 1865. Dice, se convirtió en profesor de filosofía y después de ética. Se especializó en la investigación económica, por lo que se le considera un personaje clave para el vínculo entre los economistas de la escuela clásica y la inclusión de las matemáticas en la economía, que fue lo que dio paso a la escuela neoclásica. Entonces, la participación de este personaje de Alfred Marshall, de este matemático inglés, fue parte fundamental para que las matemáticas se incluyeran en la economía. Actualmente sabemos que sin matemáticas, no es que sin matemáticas, pero pues las matemáticas son parte importante en la economía para hacer cuentas, realizar transacciones, todo tipo de operaciones económicas pues tienen que ver con las matemáticas, ¿verdad? Yo siento que no podrían utilizarse la economía sin las matemáticas, pero necesitaría yo estar pues, bien informado respecto a la influencia de las matemáticas en la economía, pero de que están relacionadas estrechamente más que otras materias, lo están. Sin embargo, Alfred Marshall, con esta aportación que hizo de las matemáticas a la economía, pues fue lo que dio paso a que surgiera la gran escuela neoclásica, siendo él el principal representante, ¿verdad? Alfred Marshall tenía una visión diferente en cuanto a la ciencia de la economía, pero incluyendo las aportaciones que sus antecesores como Adam Smith y David Ricardo habían hecho anteriormente en la escuela clásica que vimos anteriormente, hace 2 páginas anteriores, más sus aportaciones propias, las cuales hizo a través de su obra Principios de Economía Política, en la cual establece los siguientes puntos. Entonces ya vimos que Adam Smith tiene su obra importante, La riqueza de las naciones. David Ricardo también tiene su publicación importante, y también Alfred Marshall, su principal obra importante es Principios de Economía Política, en la cual establece los siguientes puntos, ¿sale? Entonces su libro, su obra, la que él creó, la que él elaboró para aportar la economía, apoyo, fue Principios de Economía Política. Entonces, si les llego a preguntar en el examen, ¿cuál fue la principal obra del fundador de la escuela neoclásica, Alfredo Marshall? Ustedes ya deben de saber. Su obra principal fue Principios de Economía Política. Ahora, dentro de esta obra importante que dio aportaciones muy valiosas a la economía con las matemáticas, en esta obra establece los puntos más importantes, los cuales son los que les voy a mencionar a continuación. El punto número 1, la economía es la ciencia de la riqueza y estudia al hombre en sociedad como la mayoría de las ciencias sociales y el esfuerzo de estas para satisfacer o por satisfacer sus necesidades. Entonces, la economía también es una ciencia social. Al ser ciencia social, chicos, incluye a la sociedad, su mismo nombre lo dice, ¿verdad? Social
con la sociedad, con las personas. Entonces, la economía pues es una ciencia social que estudia la riqueza y estudia al hombre en sociedad, es decir, en grupo, ¿verdad? Y el esfuerzo que estos personajes, que estos hombres hacen por satisfacer sus necesidades, es decir, por producir recursos naturales, por venderlos, por adquirirlos, por todo ese proceso de producción que mencionábamos anteriormente. El segundo punto que destaca Alfred Marshall es la importancia del análisis sobre las teorías del interés, el costo, el ahorro, inversión y capital. 4 puntos o 4 conceptos importantes que comienzan a servir de apoyo a este desarrollo de la economía como ciencia, ¿verdad? El ahorrar, el costo de los productos, la inversión que se va a hacer para la producción y el capital como tal, el dinero. Siguiente punto, analizó la evolución de los mercados y el crecimiento constante de la población, es decir, cómo se fueron desarrollando los mercados tanto nacionales e internacionales y cómo la población iba creciendo a raíz de esto, o sea, los efectos que tuvo para que la población creciera en determinada región o territorio o país. El siguiente punto, la economía debe sustentarse en las matemáticas, como nos mencionaba en la página anterior, ¿verdad? Alfred Marshall, su aportación más importante, sus principios de economía política, pero también la aportación de las matemáticas a la economía. Aquí nos establece que las matemáticas son la base fundamental de la economía. Entonces es lo que yo les decía, hasta qué punto están estrechamente relacionadas. Yo me atrevo a decir que sin matemáticas no podría haber economía como tal, pero tal vez me equivoque, ¿no? Eso sería un tema de debate para que o para preguntarle a un especialista en economía. Siguiente punto, añadió los conceptos de excedente del consumidor y del productor. Estos conceptos de excedente es excede lo que se produce de más, lo que se excede, ¿ok? A esto se refiere con excedente del consumidor y del productor. Fue a través de estas aportaciones que Alfred Marshall se convirtió en uno de los economistas más importantes del siglo XX. Pues cómo no iba a ser uno de los aportadores más importantes del siglo XX si el hecho de incluir a las matemáticas en la economía, pues yo creo que fue la cereza que faltaba para el pastel, ¿verdad? O sea, lo que le dio todavía un reconocimiento mayor a la economía como ciencia social para que se reconociera como tal a través del uso de las matemáticas. Y las matemáticas sí se podría decir que sí se pueden comprobar porque sí se lleva a cabo algún tipo de fórmula, algún tipo de operación y da un resultado fijo, ¿verdad? A diferencia de las ciencias sociales que pues, son a través del estudio de la evolución misma del hombre, a través de su historia, de los movimientos de los movimientos que ha hecho y de todo ese tipo de actividades sociales que han dado lugar a la historia también, ¿no? A la historia misma. Creo que ya se acabaron las hojas de la presentación. Entonces, chicos, de esto se trata la escuela neoclásica, la corriente neoclásica. Entonces, al igual que en la clase pasada, vamos a trabajar haciendo un mapa mental o ¿cómo se llama? O un cuadro sinóptico de los temas, de este tema, para entregar en plataforma como archivo adjunto para la evidencia de esta semana. Entonces, recuerden rescatar los puntos más importantes de la clase. Pueden ir deteniendo o pausando la clase para hacer sus anotaciones. No tienen que verla una y otra vez, sino la van leyendo, escuchan la explicación, la pausan y entonces comienzan a hacer su resumen, ¿no? Ah, bueno, pues corriente neoclásica o escuela neoclásica, abren llave y me ponen antecedentes y ahí me abren otra llave y me ponen los puntos importantes de estos antecedentes que les acabo de mencionar anteriormente. Y después abren otra llave en donde le pueden poner fundadores, abren la llave y ya ponen aportaciones Alfred Marshall y ya me dan un pequeño resumen de Alfred Marshall y de sus aportaciones, de su obra más importante y de lo que más influyó para que se reconociera como un aportador de la economía, ¿no? Después en esa misma llave más abajo me ponen pues creo que nada más fue Alfred Marshall, ¿verdad? El único que esta corriente neoclásica. Voy a checar en internet si existe otro aportador importante en la escuela neoclásica de la economía. Es más, déjenme checar ahorita de una vez para salir de dudas y si me pueden investigar un poco de esos otros pensadores que aportaron a la economía neoclásica para que lo investiguen. A ver.
Vamos a escribir principales pensadores de la corriente neoclásica en economía. Obviamente nos va a aparecer el primer fundador, que es Alfred Marshall, pero quiero ver si hay algún otro que haya destacado también por sus aportaciones. ¿Qué nos dice esta? Déjenme compartirle la pantalla. Bueno, están viendo la pantalla de la presentación, ¿verdad? Entonces ahí la dejamos y déjenme ponerles quién más participó para que no chequen en la misma página y busquen ustedes por su propia cuenta. Ok, la escuela neoclásica surge en la década de 1870. Los fundadores de la escuela neoclásica, déjenme ver, están Alfred Marshall y William Stanley. En Inglaterra, en Austria está Karl Menger y en Francia está Leon Warlas. Entonces yo creo que me van a investigar, aparte de Alfred Marshall, a William Stanley. Se escribe William con doble L, Stanley con Y al final. Entonces ya tenemos un poco de información de Alfred Marshall, ya nada más es que ustedes investiguen un poquito acerca de la vida de William Stanley, que fueron los mayores exponentes del neoclasicismo en la economía. Se los voy a apuntar aquí en la presentación que estamos viendo en pantalla. Déjenme que la página, pero no me dejan. Espérenme tantito. Ahí está. Voy a salirme de la presentación completa. No me dejan. No me deja mover el mouse. Espérenme tantito. Ahí va, espérenme. Es que está como como trabada la presentación. Ahí está. Entonces, aquí les voy a apuntar la tarea era, ¿no? Investigar. Ay, no me deja escribir. Ahí está. Investigar una pequeña biografía de William Stanley, de los principales aportadores de la corriente neoclásica, ¿vale? Aparte de Alfred Marshall, también está William Stanley, que no lo mencioné en la clase, en la presentación de la clase, pero que ahorita que estoy checando, pues también fue uno de los principales aportadores a la corriente. Entonces van a investigar una pequeña biografía de William Stanley, ahí abajito de su cuadro sinóptico, o en otra hoja, si la hacen en cuaderno, en otra hoja, y si la hacen en Word, en otra hoja también, me ponen la biografía breve, no me vayan a poner de ahí toda una hoja, no, una biografía breve de lo que a ustedes les parezca importante, ¿sale? De quién fue William Stanley y qué aportó a la corriente neoclásica. Entonces, aquí le vamos a cortar la transmisión, chicos. Nos vemos ahorita en la clase de Zoom. Voy a cortar la transmisión de esta clase grabada para que empiecen a hacer su tarea, y ahorita en 2 minutitos nos vemos en la clase de Zoom para discutir un poquito del tema. Si tienen dudas o preguntas respecto del tema, las hagan, y ahorita en Zoom se las conteste, o yo les haga preguntas, porque también hacen el resumen, pero a veces deben de concentrarse en lo que están leyendo, chicos, porque si nada más hacen el resumen así por hacerlo, la idea de los mapas mentales o de los cuadros sinópticos es que se les quede las ideas más importantes de la clase. Si lo hacen muy mecánico, nada más apuntando así, pues esto, cuando yo les pregunto no se les va a quedar nada. Lo importante es que se les quede información grabada en sus cabecitas, en sus mentes, para que cuando yo les pregunte, ¿quién fue Alfred Marshall? Pues fue tal y tal. ¿Quién fue David Ricardo? ¿Quién fue Robert Malthus, ¿no? Y ya me den su punto de vista cada quien, pero ya esa información se les queda grabada en su memoria, y ya que es el objetivo de la clase, ¿no? Que sepamos un poco de las escuelas clásicas de esta ciencia social que es la economía. Entonces ahorita seguimos 2 minutitos y les mando invitación en Zoom, chicos. Gracias.